Y vamos a meditar brevemente ahí en donde les mencioné en Sofonías, capítulo 3. Y vamos a comenzar leyendo en el versículo 16 y luego el 17, que dice así, Sofonías 3:16, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Cuando Sofonías, o cuando Dios le da estas palabras a Sofonías, se las da para el pueblo de Dios, estaba en una situación muy difícil. A Sofonías se lo conoce como el profeta que habló del día de Jehová, porque cuando Sofonías le habló al pueblo de Dios, le habló de juicios que Dios iba a enviar sobre el pueblo por su pecado, por la idolatría, por la violencia, por una cantidad de cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Israel. Entonces se conoce a este profeta como el día de Jehová, porque él le habló, y no solo le habló a Judá, a Jerusalén, sino que también Sofonías le habló a algunas naciones vecinas como Filistea, Edom y otras naciones que en otras oportunidades Dios las había utilizado para corregir a su pueblo, pero que en esa corrección se habían sobrepasado con el pueblo de Dios y habían actuado de maneras peor, ¿no? Entonces Dios también a través de Sofonías le habla de esos juicios que Dios iba a tener para con esas naciones. Pero Sofonías tiene otra parte, porque el profeta no solo habla del día de Jehová, de ese día terrible, sino que luego Sofonías también le va a hablar al pueblo de Dios, de que iba a venir un tiempo de restauración y de renovación. Y estos pasajes que estamos leyendo aquí, versículos 16 y 17, están en ese tiempo de restauración y de renovación que Dios tenía para el pueblo de Dios allí. Yo quiero pensar un poquito entonces lo que dice aquí en el comienzo del versículo 16, en aquel tiempo, dice así, ¿verdad? En aquel tiempo se dirá. ¿A qué tiempo se refiere? Bueno, se refiere a ese tiempo que yo les decía hoy, a ese tiempo que todo era oscuro, que todo era complicado para el pueblo de Dios. Ese tiempo difícil, ellos estaban exiliados en Babilonia, pero dice, en aquel tiempo se dirá. En otras palabras, a pesar de eso, a pesar de ese momento difícil, de caos, a pesar de que están exiliados en Babilonia, a pesar de eso, va a suceder algo. Va a venir un tiempo de renovación y de restauración. Va a suceder algo en ese pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Y quiero pensar en dos cosas que dice acá que se van a decir en ese tiempo de restauración y de renovación. Dice, se dirán a Jerusalén. En primer lugar, lo que se va a decir es no temas. Y esta palabra, hermanos, esta emoción, este sentimiento por el que atravesamos un montón de veces y tenemos que luchar contra esto. Qué importante es conocer lo que es el temor. No temas, no temas. Porque el temor, hermanos, nos paraliza y nos debilita. Eso es lo que hace el temor. El temor a los seres humanos, a nosotros, nos paraliza y nos debilita. Entonces tenemos que conocer. Los temores, hermanos, pueden provenir de un sinnúmero de circunstancias. En este caso, para el pueblo de Israel, los temores que tenían indudablemente era por estar en una tierra extraña, exiliados, por todo lo que estaban sufriendo, viviendo, todo lo que les estaba aconteciendo. Los temores, hermanos, a nuestra vida pueden provenir también de muchas situaciones, de muchas circunstancias, ¿verdad? Cuando menos pensamos, por situaciones afloran esos temores. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, cuando venimos al mensaje del profeta, una primera cosa que aprendemos, hermanos, es que a los temores los tenemos que enfrentar.
No podemos permitir que los temores nos venzan. No podemos permitir que los temores nos mantengan paralizados y débiles, sino que nosotros a los temores tenemos que enfrentarnos. Y hermanos, ¿por qué tenemos que enfrentar al temor? Porque cuando le cedemos terreno o espacio al temor, lo que hace el temor es apoderarse de nosotros. Eso es lo que termina haciendo. Ese es el trabajo final del temor, un apoderamiento de nuestra vida, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestras decisiones. Pasa a gobernar nuestra vida. Por eso el temor es un enemigo al que tenemos que enfrentar. Es un enemigo al que no le podemos ceder terreno, sino que lo tenemos que enfrentar. Hay una historia que cuando la leí, en algún momento me llenó el corazón y me hizo entender mucho a David cuando cantó o cuando escribió el Salmo 23. Dice que en el desierto de Judea hay un lugar que se conoce con el nombre de Valle de la Sombra. Y se dice que ese fue el sitio, Valle de la Sombra, fíjese, dice que ese fue el sitio donde David se inspiró para cantar el Salmo 23. Como se describe este sitio como un lugar inhóspito, como un lugar agreste, árido, como un lugar sumamente peligroso, uno dice, bueno, pero este no parece un sitio motivador, ¿verdad? Para una persona para componer una canción, para escribir algo, ¿verdad? Tan lindo, tan precioso como el Salmo 23. Es un lugar tan horrible que dice solamente sirve para escondite de los ladrones y no tiene ninguna otra utilidad, este Valle de las Sombras. Ahora, cuando David escribe en ese lugar el Salmo 23, me encanta porque David dice, aunque ande, y usted póngale todo lo que quiera ponerle, pero David dice, aunque ande. Estaba en un lugar donde el mal era una realidad y estaba siempre presente el mal, porque era el valle de sombra. Siempre estaba presente esa situación. Pero a pesar de eso, hermanos, se negó David a ceder ante el temor y el miedo. Y por eso David describe, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David no le dio un ápice a este enemigo, el temor, para que ganara terreno. No le permitió, a pesar de que la realidad del lugar donde él estaba era un lugar horrible. Pero David declaró, aunque ande, no temeré, porque tú estarás conmigo. Hermano, declaró que la presencia de Dios le daría confianza para atravesar esas situaciones difíciles. Hermanos, al temor nosotros lo tenemos que enfrentar con confianza, con fe y con esperanza. Estas son las herramientas que Dios nos ha dejado a nosotros para enfrentar el temor: la confianza, la fe y la esperanza. La confianza en Dios, la fe en Dios. Siempre recuerdo esa situación cuando los discípulos estaban con Jesús en aquella barca. Jesús se fue a dormir y se levantó una gran tempestad. Y los discípulos comenzaron a sentir miedo y temor. Dice, nos vamos a morir, vamos a perecer aquí. Y fueron corriendo a Jesús y le dijeron, maestro, pero tú duermes lo más bien y mira lo que nos está pasando. ¿No tienes cuidado de nosotros? Jesús se paró y le dijo al viento y al mar, callen, enmudezcan. Y a los discípulos le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? No tuvieron la fe ni la confianza, hermanos, para quitarle terreno al temor. Hoy nosotros necesitamos confianza y fe en Dios para ganarle terreno a ese temor que nos está asediando todos los días, porque todos los días con algún temor batallamos. Todos los días con algún temor luchamos. Un temor por lo que podrá pasar, por lo que podrá venir, por la situación, por el trabajo, por la casa, por lo que quieran. Todos los días hay un temor que nos asedia. Pero con confianza y con fe en Dios, hermanos, es como nosotros le ganamos y le quitamos terreno
a ese temor. Pero también, hermanos, el temor se vence con esperanza, porque la esperanza no procede ni de la fuerza nuestra, ni de la inteligencia nuestra, ni de las circunstancias favorables. La verdadera esperanza es la que procede del Señor. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 56:11: en Dios he confiado, no temeré lo que pueda hacer el hombre. En el Salmo 5:11 dice: alégrense en todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijan los que aman tu nombre. Allí en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, versículos 18 y 19, el apóstol Pablo utiliza una figura tan linda, hermanos, para enseñarnos lo que es la esperanza. Esa esperanza que desaloja el temor, esa esperanza que le quita terreno al temor. Y el apóstol Pablo es muy gráfico en Hebreos capítulo 6, y lo quiero leer con ustedes, versículos 18 y 19. Y quiero que pongamos atención en lo que Pablo dice aquí. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Y aquí miren la figura que usa Pablo para hablar de la esperanza. Pablo dice que la esperanza en el cristiano, que la esperanza en Dios, la esperanza que tú y yo podemos tener en Dios es como un ancla, es un ancla. ¿Y para qué sirve un ancla? Un ancla sirve para que un barquito pequeño o un gran crucero se detengan en medio del mar y del océano, bajen el ancla, porque el ancla nunca tiene utilidad en la superficie. El ancla, para que sea útil, para que sirva, dice que siempre tiene que estar bajo del agua y en lo más profundo allí. Pero un crucero, un barco, cualquier embarcación en medio del mar baja el ancla y ahí sabe que puede estar segura. Podrán venir corrientes de todas las que quieran, podrán venir vientos, podrán venir tempestades, pero si el ancla está en lo más profundo, esa embarcación se mantiene. Fíjense en la figura que Pablo usa para hablarnos de la esperanza. Hermanos, si en ti y en mí hay esperanza en Dios, van a venir tormentas y las que vengan y las que puedan venir, pero estaremos firmes en el Señor. Nos mantendremos, hermanos, seguros en el Señor, a pesar de las turbulencias que puedan venir. No habrá corrientes, no habrá viento que nos mueva de esa posición y de esa postura que tenemos en Jesucristo. La esperanza, hermanos, es algo que se construye. ¿Y cómo construimos la esperanza? La esperanza la construimos en la confianza en Dios. Así como hablamos hoy de confianza y de fe, la esperanza, hermanos, se construye en la medida en que nosotros confiamos en Dios. Cuanto más nos apoyamos en Dios, cuanto más confiemos en Dios, cuanto más le entreguemos a Dios nuestras cosas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, toda nuestra vida, cuanto más nos rindamos a Dios, mayor esperanza tendremos. Eso permitirá, hermanos, que crezcamos en esa esperanza en Dios y esa esperanza termine siendo esa ancla que necesitamos. Es la esperanza, hermanos, la que nos ancla en Cristo, porque nosotros sabemos que en Cristo está la victoria. Nosotros sabemos que en Cristo estamos seguros. Nosotros sabemos que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es mi ancla, Jesucristo es nuestra ancla. Como dijo David en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti, ¿qué hago? Me desespero. En el día que temo, yo me pongo como loco. En el día que temo, yo me tiro de los pelos y me quiero enloquecer. No, en el día que temo, Señor, yo en ti confío. Te invito a que en esta noche confíes en el Señor. Te invito a que en esta noche, a través de la fe y la confianza en Dios, puedas generar en tu corazón esa esperanza, esa ancla que nos mantiene firmes. Hermanos, la lucha con los temores
Es algo de todos los días. No es que vamos a luchar hoy con un temor y le vamos a quitar terreno, lo vamos a vencer y mañana y nos vamos a cruzar de brazos y todo va a andar bien. Mañana va a venir otro temor. Y todos los días de la vida, hermanos, mientras estemos aquí, un temor, otro temor, una cosa por otra, vamos a luchar con los temores. Pero ¿sabes qué? Hay otra cosa que te quiero decir. El confiar en Dios también es un acto de todos los días. Hoy puedo luchar con un temor, pero hoy puedo confiar en Dios. Mañana me puede atacar otro temor, pero mañana puedo seguir confiando en Dios. Así como el temor es algo de todos los días que nos asedia, también la confianza en Dios es algo que todos los días, hermanos, necesitamos cultivar y depender de ella, de confiar en nuestro Dios. Lo otro que le dice Sofonías aquí, primero dice no temas, pero luego dice otra cosa: no se debiliten tus manos, no se debiliten tus manos. ¿Qué función importante, hermanos, cumplen las manos en nuestro cuerpo, verdad? Si las manos están cansadas, si estas manos están debilitadas, hermanos, nos vemos impedidos de hacer una cantidad de cosas, ¿verdad? Esos días que a veces uno se levanta y uno dice, no sé, a veces una torcedura en una muñeca, una tendinitis, alguna cosa, y uno agarra las cosas y se les cae, y uno dice, qué horrible, qué día espantoso, todo se me cae, no puedo hacer nada. Porque las manos, qué importantes que son para nuestro cuerpo las manos. Y el Señor está diciendo acá, no se debiliten las manos. Se ha dicho, hermanos, que la postura de las manos puede simbolizar el estado del corazón. La postura de las manos puede simbolizar el estado del corazón. No sé, yo me imagino a alguien, ¿verdad?, que se queda así, ¿verdad?, medio así, medio... Y esa postura uno dice, bueno, qué achicada que se ve esta persona, qué menguada que está, qué le pasará, qué estará sucediendo. La palabra del Señor nos dice, levantemos manos santas al Señor, levantemos nuestras manos. La postura de las manos habla mucho. David oraba, y David en el Salmo 51, después de esa experiencia con Dios, de haberse apartado y haberse vuelto a Dios, algo que le decía David a Dios era, Señor, renueva tu espíritu dentro de mí. Renueva tu espíritu dentro de mí. Hermanos, para que las manos no se cansen, para que las manos no se debiliten, ¿sabe lo que necesitamos tener? Necesitamos tener un espíritu fuerte. Si hay un espíritu fuerte dentro de nosotros, este cuerpo se va a vigorizar. Si hay un espíritu fuerte dentro de nosotros, hermanos, las manos van a perder esa debilidad y esa flaqueza. Para no tener manos débiles necesitamos un espíritu fuerte. Y allí en Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 2, podemos preguntarnos cómo tener un espíritu fuerte, qué hacer para ser fuertes en espíritu. Como hubieron hombres en la palabra de Dios a los que se consideraron fuertes en espíritu. Siempre recuerdo de Caleb y de Josué, y la palabra dice que había en ellos un espíritu superior. Siempre pensamos en Daniel, y cuando se dice de Daniel, se dice que había en él otro espíritu. Había un espíritu fuerte. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús. Y en el versículo 12 de este mismo capítulo de Hebreos dice, en esa oración al Señor, y pide al Señor, levantad las manos caídas, enderezad las rodillas endebles. Qué lindo, hermanos, eso es lo que necesitamos, ¿saben? Eso es lo que precisamos cada día en nuestra vida, hermanos, es tener ese espíritu fuerte. Ese espíritu que no lo conseguimos por nuestro esfuerzo, por nuestra capacidad. Es un espíritu que solo lo recibimos de parte de Dios. Es un espíritu que solo lo tenemos cuando podemos mantener nuestra comunión con Dios intacta. Ahí, hermanos, podemos ser fuertes de espíritu. Isaías, en el capítulo 35, hay una promesa allí, pensando en este espíritu fuerte, que dice lo siguiente, Isaías 35, 3 y 4, y se las quiero leer y compartir. Isaías 35, versículos 3 y 4. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis.
he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y aquí encontramos de vuelta, no temáis, no temáis. He aquí vuestro Dios viene. Hermanos, es el Espíritu de Dios, es el que nos levanta, es el que nos fortalece. Ahora, en esa restauración que habla el profeta Sofonías y que le dice a Sión que no tema, que no se debilite en sus manos, en esa restauración el Señor le habla de este tiempo maravilloso que Dios tenía preparado para ellos y un tiempo que también es para nosotros, porque Dios es el mismo y ayer y por los siglos y no ha cambiado. Y es así que Dios le dice al pueblo a través del profeta: Jehová está en medio de ti. Y esta es una verdad, hermanos, que a veces se nos pierde a nosotros. A veces en momentos de nuestra vida perdemos esta verdad, pero la tenemos que recuperar, la tenemos que traer a nuestra memoria, tenemos que llenar nuestra cabeza de esta verdad. Jehová está en medio de ti. Y no dijo Jesucristo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy con vosotros. No dijo el Señor: no los dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos no tenían el Evangelio, el pueblo de Dios no tenía esta revelación del Nuevo Testamento, pero sin embargo Dios le dijo: Jehová está en medio de ti. Hoy la tenemos completa nosotros. Hoy sabemos por el profeta Sofonías que Jehová está en medio de su pueblo, pero también lo sabemos por los apóstoles, por el Evangelio, por lo que Dios nos ha dejado revelado en el Nuevo Testamento, que no estaremos ni un minuto solos hasta el fin de nuestros días, que Dios va a estar con nosotros, que no nos va a dejar huérfanos, que va a enviar como ha enviado el Consolador para que esté con nosotros. Hermanos, como en la creación, allí en Génesis en el capítulo 1, cuando Dios vio que la tierra estaba toda desordenada y era un entrevero aquello, pero me gusta cuando dice allí la palabra de Dios que el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Hermano, no importa lo que esté revuelto, no importa lo que esté entreverado, no importa las circunstancias, el Espíritu de Dios todavía se mueve. El Espíritu de Dios todavía es vida. El Espíritu de Dios todavía levanta. El Espíritu de Dios todavía vivifica. El Espíritu de Dios todavía se mueve. Se movió en la creación y se sigue moviendo en estos días, porque no cambia, porque es inmutable. Luego dice aquí: Jehová está en medio de ti, y agrega: poderoso Él salvará. Esto me hace acordar esas figuras que a veces vemos cuando estudiamos la historia y vemos a ese poderoso guerrero que vuelve de una batalla con el trofeo en la mano, con el botín. Ha triunfado, ha vencido. Hermanos, el Señor es nuestro guerrero, Él ha vencido. Él ha vencido. No nos dejemos vencer por las circunstancias o por las situaciones. Hermanos, declaremos: en el Señor hay victoria. Declaremos que el Señor es poderoso para salvar. Romanos 8, 37 al 39, ese pasaje, hermanos, que tantas veces corremos a Él, ese pasaje al que acudimos tantas veces y hoy lo podemos volver a declarar. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nadie que nos pueda separar del Señor, hermanos. Él ya ha dado la victoria en la cruz del Calvario. Él ya ganó la batalla por nosotros. Por eso dice aquí: Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. No hay discusión en eso. Él salvará. Tenemos la certeza: el Señor salvará. El Señor obrará, hermanos. Confiemos en nuestro Dios. Y luego sigue diciendo: se gozará sobre ti con alegría. Y dice uno de los que analizan este profeta Sofonías, dice: ¿cómo es posible? Hace esta pregunta, dice: ¿cómo es posible que Dios pueda gozarse de gente que antes le había dado la espalda?
porque fue así, ¿no? El pueblo de Dios le había dado la espalda, por eso fueron llevados cautivos a Babilonia, por eso sufrieron todo lo que sufrieron. ¿Y cómo es posible que Dios ahora, después que ellos le habían dado las espaldas, Dios ahora en esta renovación les dice, me voy a gozar con ustedes, me voy a gozar sobre ustedes? Y aquí, hermanos, hay un secreto maravilloso. Aquí está escondido, ¿sabe lo que, mi hermano? La gracia de Dios. Aquí está escondido, hermanos, el favor inmerecido de Dios. Eso que ninguno de nosotros merecemos, pero que a Dios se le ha placido compartir con nosotros. Su gracia. Por la gracia de Dios estamos aquí. Por la gracia de Dios estamos de pie. Y por la gracia de Dios, hermanos, cada uno tenemos que seguir adelante. Y por la gracia de Dios, Dios seguirá obrando y manifestándose, haciendo milagros y actuando con poder. Se gozará sobre ti con alegría. Es el milagro de esa gracia, de ese favor que no merecemos, pero que el Señor en su misericordia lo comparte y nos brinda a nosotros. Y después hay algo tan lindo que me encanta, que dice aquí, se regocijará sobre ti con... antes dice, se gozará sobre ti con alegría, y luego dice, callará de amor. Callará de amor. Hay una versión muy linda de este pasaje que dice, te calmará con su amor. ¿No te gusta esto? Te calmará con su amor. Oh, cuánto necesitamos que el amor de Dios calme cada una de nuestras vidas. Cuánto necesitamos sentir esa calma del amor de Dios. Y es lo que aquí dice, te callará de amor, te calmará con amor. Hay alguien que dijo que este texto, esto aquí, es San Juan capítulo 3, versículo 16. Es el Juan 3:16 del Antiguo Testamento. Allí en Juan 3:16 todos sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Aquí está ese mismo amor de Dios manifestado al pueblo de Dios a través de la boca de Sofonía. El amor de Dios, hermanos, nos calma porque el amor de Dios es como un bálsamo. Es un bálsamo para el espíritu, es un bálsamo para el alma. El amor tiene la capacidad de sanar, de curar. El amor tiene la capacidad de restaurar. El amor tiene la capacidad de renovar. Así es el amor de Dios. Así es el amor que Dios ha manifestado a tu vida y a mi vida. Es un amor capaz de calmarnos, hermanos. El profeta Jeremías, allí en el capítulo 8, en el versículo 22, en una situación media parecida a esta de Sofonías, le hace una pregunta al pueblo y le dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿Y sabe por qué? ¿Sabe lo que significa esto? Dice que el bálsamo de Galaad era una resina aromática, era aceitosa, era producida por algunos árboles. Y Galaad es una región ahí en la tierra prometida, en el pueblo de Dios. Y ahí era donde se cosechaba esto, donde se podía obtener esto. El bálsamo de Galaad era un bálsamo sumamente codiciado en todo el mundo conocido. A tal punto que me anoté acá algunas cosas que se hacían con ese bálsamo o situaciones en las que se usaron. Ese bálsamo se usaba para fabricar inciensos y perfume. El bálsamo de Galaad era uno de los ingredientes del aceite santo, de la unción y del incienso empleado en el tabernáculo. Imagínense la fineza, la riqueza, la hermosura de esto. Era utilizado para la unción en el tabernáculo, para el incienso. Dice que cuando la reina de Saba le trajo regalos a Salomón, entre los regalos que le trajo este bálsamo de obsequio, porque era muy caro, muy costoso. En el libro de Esther, ¿recuerdan de Esther, aquella mujer? Cuando Esther fue preparada para el reino,
cuando Esther fue preparada para el reino, dice que estuvo 6 meses, lo pueden leer allí en el capítulo 1, 6 meses en tratamiento de belleza, imagínense, de belleza, con este bálsamo de Galaad. Entonces, qué importante era este bálsamo. Ahora, ¿qué es lo que pregunta Jeremías cuando dice no hay bálsamo de Galaad? Estaba diciendo, hermanos, estaba tan en la ruina Israel, ese pueblo de Dios, estaba tan mal, que Dios allí le dice, pero ¿por qué están así? ¿No hay en Dios un amor para curar, para sanar, para calmar, para cambiar esta situación? Y claro que la hay, hermanos. Claro que en Dios hay ese amor que nos calma, ese amor que cura, ese amor que sana, ese amor que es poderoso. Hay en el amor de Dios. Y termino con lo que dice por último, se regocijará sobre ti con cánticos. En otras palabras, cantará encima de ti. Recuerdo la escena del hijo pródigo. Mi hijo que estaba perdido ha vuelto, hagamos una gran fiesta, había cántico. Hermanos, qué lindo que el Señor celebra cuando nosotros, sus hijos, podemos ponernos bajo su cobertura, podemos ponernos bajo el Señor. Y no termino sin decirles algo muy ilustrativo. Dice que el nombre de Sofonías significa aquel a quien el Señor esconde. Yo quiero estar escondido bajo las alas del Señor. ¿Y tú? Queremos estar, hermanos, bajo ese refugio, bajo ese amparo, bajo esa fortaleza que es nuestro Dios. Él está para darnos todo eso. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos.